Muy buenas tardes, amables amigos. Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, transmitiendo en vivo y en directo desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia, en el día de hoy, domingo. Había prometido un video sobre Jesús, el Señor, nuestro Señor, el Señor de la historia. Entonces, por unas cuestiones de índole personal, lo tenía para en horas de la noche, pero bueno, lo voy a hacer en este momento en que tenemos aquí en Colombia. En este momento son la 1 de la tarde, 19 minutos. Vamos entonces a hacer este video muy importante, un tema especialísimo de Cristología. Cristología es la ciencia que estudia a nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a la palabra de Dios, como siempre fundamentándonos ante todo con las Sagradas Escrituras. En esta ocasión siempre utilizo Biblias en físico. En esta ocasión voy a utilizar 3 Biblias, todas son Biblias de estudio, pero voy a tener como base esta Biblia, que es la Biblia de Estudio Nelson, de la editorial Nelson. Es una Biblia evangélica de la Reina Valera de 1960, una Biblia de estudio muy importante que nos va a clarificar el tema en el día de hoy. La primera cita bíblica que vamos a ver está en el Evangelio de Lucas. Vamos a mirar si las personas tienen Biblia en este momento y quieren acompañarme, mis hermanos católicos y mis hermanos evangélicos también, si quieren acompañar esta meditación y este estudio de la palabra de Dios, resaltando a la persona de Jesucristo como el Señor de la historia. Vamos a ver varias citas bíblicas. Por lo general siempre utilizo 5 o 6 citas bíblicas, todas en un paralelismo, todas relacionadas la una con la otra. La primera cita bíblica que vamos a ver es el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, uno de los 3 evangelios sinópticos, lo que fue la anunciación del ángel, porque algo muy importante. Entonces vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo del 30 al 33, que son las palabras que el ángel Gabriel le dijo a María, y vamos a hacer simplemente sacando a relucir lo que es el término Señor. Le dijo el ángel a María, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. O sea, vemos bien que este mensajero venía como un heraldo del cielo, como un pregonero de una buena noticia, la noticia más importante en la historia de la salvación, que el verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se iba a encarnar o se iba a hacer hombre, de acuerdo a los designios del Padre. Y sigue diciendo en el verso 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás por nombre Jesús, Yeshua, Joshua, que quiere decir Dios salva o Yahvé salvación. Este será grande y será llamado, ¿quién? Es el Hijo del Altísimo. Y aquí viene algo muy importante que tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice, y el Señor Dios, aquí aparece el término Señor en relación a Dios Padre, le hará el trono de David, su padre. Y vemos algo muy interesante porque en el verso 32 está haciendo aclaración el evangelista Lucas de las 2 naturalezas de Jesús. Por eso es importante, siempre lo he dicho a mis hermanos católicos y evangélicos, cuando queramos estudiar la palabra de Dios de una manera sistemática, de una manera seria, con profundidad y buscando siempre la iluminación del Espíritu Santo, es importante ir texto por texto, sacando o aclarando las ideas principales. El verso 32 es muy interesante y volvemos a leerlo, lo que el ángel le dice a María. Sabemos que un ángel es, el término ángel es malá en hebreo, o angelo en griego, que quiere decir mensajero de parte de Dios, seres celestiales perfectos, puros. Otra vez en el verso 32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. O sea, es el Hijo del Altísimo que siempre ha existido desde toda la eternidad, ¿no? Consustancial con el Padre, con la misma naturaleza del Padre, con la misma esencia, con la misma divinidad. Pero dice, y el Señor Dios, y aquí viene la relación, el Señor con Dios. O sea, el término kurios y el término teos en griego, refiriéndose al Padre, le dará el trono de David, su padre. O sea que, por así decirlo, Jesucristo va a tener
dos padres, tiene uno desde toda la eternidad en su divinidad y también va a tener un padre en su humanidad, dice, en el trono de David su padre. Y esto nos hace referencia que María y José eran de la descendencia de David, en este caso María, porque el anuncio era directamente para María, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin. Entonces aquí destacamos porque el término señor Kurios en griego, o Kyrios como algunos lo traducen, hace tanto referencia al Padre como al Hijo. En esta primera cita bíblica la relación es con Dios Padre. En otra segunda cita bíblica que está más adelante en el mismo Evangelio de Lucas, casi unos versículos posteriores, vamos a ver la visita de María a su prima Isabel, y aquí viene también algo también que es de anotar, dice ya en el mismo Evangelio de Lucas en el capítulo 1, pero en los versos del 31 al 45. En aquellos días levantándose María, fue deprisa a las montañas a una ciudad de Judá, muy cerca ya, acordémonos que María vivía en Nazaret, en el norte del país, y aquí baja a Judá, tenía que haber sido una caminata de 3, 4 días, más 150 kilómetros, 160, y dice, bajó a toda prisa a una ciudad de Judá, una ciudad montañosa, que es conocida en la tradición cristiana como Ain Karem, donde según vivía el matrimonio santo, justo, del sacerdote Zacarías con Isabel, la madre del futuro precursor y último de los profetas que fue Juan el Bautista. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y aconteció que cuando oyó Isabel la salutación, o sea, el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, o sea, sabemos que es el Juan el Bautista, y Elizabeth quedó llena del Espíritu Santo. Y es importante porque al quedar Elizabeth llena del Espíritu Santo es quedar plena de la presencia de Dios. Por lo tanto, los versículos del 42 que vamos a leer al 45 es algo que en teología se llama inerrancia, porque si viene de parte del Espíritu Santo no puede haber equivocación, porque el Espíritu Santo es el Espíritu, la verdad, el Espíritu que santifica y el Espíritu que viene directamente del Padre como la tercera persona de la Trinidad. Y dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y algo muy importante en el verso 43 dice, ¿y por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Vemos bien que aquí en el mismo texto de Lucas, en el capítulo 1, el término Señor aplica tanto para el Padre como a Jesucristo, su Hijo, y por ende María es la madre del Señor, la madre de Jesucristo en su naturaleza humana. Por eso la dignidad, el respeto, la veneración y el amor que los cristianos católicos le tenemos a María y que también debería ser por igual a todos los hermanos evangélicos, porque no es la madre de cualquier señor. Ni es un señor terrenal, ni es un señor que puede pecar, ni es un señor con inclinaciones al mal, no. Es Jesucristo, el verbo de Dios, igual a nosotros, menos en el pecado. Además, algo muy interesante, porque dice mi Señor. O sea, mi Señor es como decir mi Salvador o mi Dios. Y en el verso 44 vuelve y juega lo que estamos hablando del término Señor, tanto para el Padre como para el Hijo. Dice en el verso 44, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Verso 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumpliría lo que fue dicho, ¿de parte de quién? De parte del Señor. O sea, de parte del Señor sabemos que es de parte de Dios Padre. La salvación tiene la iniciativa de Dios Padre después del pecado de Adán y Eva. A Dios Padre se le conocía Yahvé, o Jehová, como lo quieran llamar las traducciones evangélicas, pero también el apelativo en hebreo es Adonai, era una identificación para Dios de los muchos otros nombres que tenía, como el Shaddai, el Elohim, el Olam, que es el eterno, el Roí, que es el pastor, pero aquí dice de parte del Señor. O sea, el título o el prerrogativo de Señor, de acuerdo a este texto, tanto con las palabras del Evangelio en el Evangelio de Lucas, del ángel Gabriel, como las palabras de Isabel llena del Espíritu Santo, aplica tanto a Dios Padre como a Dios Hijo. Vamos entonces
un poco a profundizar sobre el término curios o quirios referente a Jesucristo, porque este video está dedicado solamente a exaltar y a enangrecer el nombre de Dios, de Dios Hijo, que está sobre todo nombre. Esa es la finalidad de este video. Es una meditación y al mismo tiempo es un estudio bíblico, solamente resaltando la realeza y la grandeza de nuestro Salvador Jesucristo. En esta otra Biblia de estudio que yo tengo, es la Biblia de estudio de palabra clave. Es una Biblia que tiene homilítica, tiene exégesis y hermenéutica. Vamos entonces a mirar a ver lo que podemos ampliar un poco sobre el término curios con respecto tanto al Padre como al Hijo. Dice, curios quiere decir supremacía, supremo en autoridad, es decir, un sustantivo, un controlador por implicación, Señor como un título de respeto, pero también Señor, soberano, aquí algo muy importante, ungido, como es Mesías en hebreo o Cristo en griego, apelativo solamente a Jesucristo, amo, Dios o dueño. Sustantivo curios, fuerza, poder, Señor y dueño. Dice en esta Biblia de estudio de palabra clave, dice que es este título honorífico, aplica tanto, usado con respeto, tanto a Dios Padre como a Cristo. En cuanto a lo que es propiamente, porque este estudio bíblico está centrado en la persona de Jesucristo, dice, sobre Señor, el Señor Jesucristo, hay varias referencias en el Nuevo Testamento, y que quede claro, porque esto es para también resaltar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, algo que es una herejía, que solo niegan los falsos cristianos llamados como testigos de Jehová, que tergiversan, manipulan la palabra de Dios. Una base fundamental de todos los cristianos, cristianos católicos, cristianos ortodoxos, cristianos evangélicos, cristianos presbiterianos, cristianos anglicanos y las demás confesiones cristianas que vienen después del siglo XVI con la Reforma Protestante, es reconocer unánimemente que Jesucristo no solamente es Señor, sino que también es Dios. Por eso, sobre el término de Señor Jesucristo, en referencia a su morada sobre la tierra como amo y maestro, equivale a Jabrí, rabino y epitastés. Tanto el término rabino o epitastés quiere decir maestro, alguien que estaba familiarizado con la Torá o lo que es las enseñanzas en el Antiguo Testamento. Maestro, superintendente. También aplica también por complemento, es decir, curios kai hoi didascalos. O sea, Jesucristo es curios, es Señor, kai y didascalos. Tanto Jesucristo es como maestro y Señor. El Señor y maestro, como lo vamos a ver más adelante. Kyrios Jesús, o sea, el Señor Jesús. O también como el Señor Supremo de la dispensación del Evangelio, cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Jesucristo sabemos que es la cabeza. Jesucristo es el pastor. Jesucristo es la piedra principal. Jesucristo es la piedra del ángulo. Jesucristo es el esposo de la iglesia. Eso está muy claro. Es la iglesia de Jesucristo. Reconocemos a Jesucristo, nuestro máximo líder, en la divinidad. Y sigue diciendo, simplemente como Señor o el Señor Jesús. ¿Ven? Por complemento decir el Señor Jesucristo o Jesucristo el Señor, Hitros Curios, que significa el Mesías, o sea, Hitros Curios, que significa el Mesías, o sea, todos esos apelativos, Señor y Maestro, Señor Jesucristo, Señor de señores, todos esos aplican en las Sagradas Escrituras en diferentes partes del Nuevo Testamento, tanto en los Evangelios como en las epístolas de Pablo y demás a Jesucristo, resaltando que está en la misma igualdad, en la misma condición, en la misma divinidad, en la misma esencia, en el mismo rango del Padre con el Hijo. Y eso está apoyado en Biblias de estudio como es esta, que esta sí es una Biblia de estudio con acreditaciones, una Biblia que usted solamente consigue en librerías especializadas. Esta Biblia son de las mejores, con diccionario Strong, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, explicado versículo a versículo. Vamos entonces con otra cita bíblica para ir complementando
Como les decía a las personas que están siguiendo este estudio, por favor compártanlo. Es para enriquecimiento espiritual de católicos y evangélicos, porque estamos resaltando solamente a la persona de Jesucristo como el Señor de la historia. Vamos a otra cita bíblica que ya es una referencia directamente de labios de Jesucristo. Ya vimos lo que decía el ángel y vimos también lo que decía Isabel, llena del Espíritu Santo, como Curios aplica tanto a estos dos personajes, la primera y la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero el mismo Jesucristo en su vida pública reconoce y hace entender a sus apóstoles, que eran las personas más cercanas a él, sus discípulos inmediatos, con lo cual él inicia su iglesia. El término apóstol es del griego apostolos, que quiere decir el enviado, el que hace las veces de, el que iba a Jerusalén en las festividades a pagar el diezmo al Corbán, en representación de otro, de un gran dignatario de los judíos que vivían en las diásporas o en otras regiones que fuera de Israel. Especialmente habían comunidades judías en Roma, en Alejandría, en Egipto, en Babilonia y demás. Pero veamos también una declaración muy importante, una declaración textual que viene de labios del propio Jesucristo, que lo encontramos en el Evangelio de Juan, un evangelio que exalta la divinidad de Jesucristo. Por eso el simbolismo del Evangelio de Juan en la Iglesia Católica es el águila, porque es un evangelio con un lenguaje superior, un evangelio que fue escrito a finales del siglo I en Éfeso, para combatir una herejía de los que negaban, una de las muchas corrientes que negaban lo que era la divinidad de Jesucristo. Pero el mismo Jesús es muy tajante y muy claro en decirle a los apóstoles cuando está en el lavatorio de los pies, poco antes de ser hecho prisionero y después pasar todo lo que fuese el juicio y después su muerte en la cruz, le dice Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, verso del 13 al 14. Vosotros me llamáis maestro y señor, otra vez, didascalos y curios, maestro, didascalos o rabí, kai, curios y señor. Y ¿qué dice Jesucristo? Y decís bien porque lo soy. O sea, ego sum, yo lo soy. O sea, Jesucristo reconoce lo mismo que el ángel Gabriel dijo sobre su padre, y lo mismo que Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo con referente a María como la madre del Señor. La dignidad de Jesucristo le viene tanto en su naturaleza divina, del Padre de toda la eternidad, como lo dice Juan 1.1, como también de su madre María cuando se encarna en ella, como nos dice Gálatas 4.4. Y afirma, nótese bien, si usted tiene su Biblia ahí, el verso 14 es una confirmación de lo que dice en el verso 13. Dice, pues sí, yo, el Señor y Maestro, vuelve a repetir, Jesucristo se reconoce a sí mismo como Maestro Señor. Y dice, pues sí, yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Si nosotros vemos todo lo que es el capítulo 13, del verso del 1 al 14, lo del lavatorio de los pies, Jesucristo no es cualquier Señor. Es un Señor que tiene una divinidad, una realeza. Es un Señor descendiente del rey David, pero es un Señor que no vino a ser servido, sino a servir. Y eso es importante. Por eso el amor que nosotros todos los cristianos debemos profesar a Jesucristo, no solamente reconocerlo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro abogado, como nuestro intercesor, como nuestro Mesías, sino porque él mismo da ejemplo. En el contexto del judaísmo antiguo, en épocas de Jesucristo, el lavarle los pies a otra persona, en este caso lo que hizo Jesucristo a los apóstoles, era una labor que solamente realizaban los esclavos o las mujeres o los sirvientes de los grandes dignatarios o las grandes personas. Entonces vemos cómo Jesucristo, a pesar de ser el mismo, reconocerse como maestro, didascalos y como Señor curios, asume una actitud de esclavitud, asume una actitud de servidumbre, asume una actitud de servicio, de ejemplo, de humildad, de sencillez, en este caso, con sus apóstoles. Por eso es importante, mis queridos amigos católicos y evangélicos, estas herramientas, cuando uno estudia la palabra de Dios, saber el texto, saber a quién está dirigido, entender los personajes principales, el momento en que se escribió, cuál es la idea principal, cuál es el ambiente cultural, religioso, político, reconocer si es posible con una Biblia de estudio, con lenguaje en griego o en hebreo o un diccionario, para también ampliar un poco más y darle la correcta interpretación al texto sagrado. Bien, hasta ahí van 3 citas bíblicas. Una, donde Gabriel reconoce que el Padre es Señor.
La segunda, donde Isabel llena el Espíritu Santo, aluda a María como la madre de mi Señor. Emeter, tú, Kyrio, o sea, emeter, madre, meter es madre, tú, la madre de Curios, Señor. Y en este caso Jesucristo, que él mismo se hace llamar como maestro, didascalos, kai, que es y Curios, como maestro y Señor. Un maestro que vino a servir, un maestro que vino a dar ejemplo. Vamos a otra cita bíblica, también muy interesante, muy importante, una cita bíblica, yo diría también de las más fiables para resaltar lo que es la divinidad de Jesucristo, que también los testigos de Jehová tergiversan, manipulan, tratan de desviar solamente por el solo hecho de negar ellos la divinidad de Jesucristo, una verdad que está más que demostrada en la Biblia, una verdad que usted lo puede comprobar en cualquier Biblia de estudio católica o evangélica, donde personas que sí han estudiado estas cosas con credenciales, con maestrías, con doctorados, personas que sí han tenido acceso a las primeras copias, personas que sí son fiables lo que ellos dicen y lo pueden explicar, es lo que pasó con la incredulidad de Tomás. Lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 20, por favor, si quieren anotar estas citas bíblicas, del verso 24 al 29. Dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que quiere decir gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Aquí este término dídimo, gemelo, en una catequesis que hacía el Papa Francisco en estos días, no hace mucho, me pareció muy interesante, porque él decía que gemelo hacía referencia a que Tomás es muchos de nosotros, muchos de los cristianos, que también a veces desconocemos o dejamos pasar por alto el poder que tiene Jesucristo en nuestras vidas. Entonces a veces nosotros también somos como un Tomás, que somos incrédulos, que nos dejamos guiar solamente por el raciocinio y no por lo que es la fe, que es ver más allá de las cosas que nosotros no podemos ver y no podemos explicar. Las cosas de Dios son tan altas, son tan sublimes, son tan supremas, que a veces el pensamiento humano se hace completamente corto. La labor de un teólogo, que es lo que yo estudié, es precisamente tratar humanamente posible, con la razón, de explicar estas cosas que tienen que ver con lo que es la revelación divina. Y sigue diciendo en el verso 25 del Evangelio de Juan, en el capítulo 20, y dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y mire bien que aquí hay algo muy interesante, porque esta exégesis es muy interesante. Es la relación es de Tomás con los otros 10 apóstoles, porque ya Judas se había ahorcado. Tomás no había creído que Jesucristo había resucitado, porque en la primera aparición él está ausente. Pero mire que en el verso 25 los otros apóstoles unánimemente reconocen que el que se había aparecido es ¿quién? El Señor. O sea, otra vez. En este caso, Señor, refiriéndose al Hijo, no a Jehová como quieren hacer ver los testigos de Jehová. Y él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en su lugar en los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. ¿Por qué? Porque pensaban que era un fantasma, pensaban que era un espíritu, y un espíritu es un alma en pena que no tiene materia, no tiene lo que se llama en griego soma. Soma es cuerpo. Entonces Tomás pensaba que era como una aparición, una visión, un fantasma. Pero 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. El saludo cotidiano de los judíos: shalom, la paz. Shalom es desearle usted bienestar, shalom es desearle usted prosperidad, felicidad, amabilidad, acercamiento, fraternidad. Así es como se saludan los judíos. Y mire bien que Jesucristo se aparece porque Él es el Señor, está por encima de todo. La materia está por encima de las leyes físicas. Se aparece en medio de los apóstoles con la puerta cerrada, dando a entender de que Él tiene la divinidad, tiene el poder de asumir en este momento esa aparición, una aparición real, palpable, tangible. No era una visión, no era un sueño, no era una histeria colectiva, no era un fantasma. Y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Ese es el gran interrogante de Jesucristo que nos hace a cada uno de nosotros. ¿Somos como Tomás, incrédulos, o somos creyentes y de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, y también con la correcta interpretación de la exégesis bíblica? Dice en el verso 28:
Y esta exclamación es una de las más hermosas que un ser humano ha dicho en referencia a Jesucristo y no en referencia a Dios Padre como quieren manipular, tergiversar con una teología infantil de la secta de los testigos de Jehová, en todo su arrianismo, en toda esa herejía condenada por la Iglesia Católica en el siglo IV con ese Atanasio, el gran patriarca de Alejandría, porque en el verso 28 es muy claro lo que Tomás respondió, y le respondió ¿a quién? A Jesucristo. Le dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, estas palabras de Señor mío y Dios mío son para Jesucristo, no son para Dios Padre. Aquí reconoce los dos grandes apelativos de Jesucristo, que son el de Señor y el de Dios. Ambos tienen que ver, Kyrios moi kai teos, eso es en griego, Señor mío y Dios mío, Kyrios moi kai teos moi. Entonces, ahí está. Y mire que en el verso 29 Jesucristo reconoce que esos dos títulos eran para él, porque Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estas palabras de Tomás, Señor mío, Dios mío, es lo que muchos católicos hacemos en la misa, en el momento de la consagración. Para nosotros el acto más importante, más sublime, más sagrado, la misa, el sacrificio incruento de la muerte de Jesucristo, cruenta con dolor. Cuando el sacerdote eleva la hostia y eleva el vino, lo que nosotros conocemos teológicamente como la transustanciación, nosotros también decimos como Tomás, Señor mío y Dios mío. Y no ser, como dice Jesucristo, porque has visto, Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, esta es también la cuarta cita bíblica en Juan 20:28, donde Tomás reconoce que Jesucristo es su Señor y también al mismo tiempo es Dios, teos en griego. Ahora, vamos también a otra cita bíblica, vamos a ir avanzando un poco más, es un himno cristológico, un himno preciosísimo, nunca me canso de leerlo, nunca me canso de meditar en él, porque podemos meditar en la palabra de Dios, podemos hacer una oración con la palabra de Dios, hay himnos cristológicos, sobre todo tanto de Pedro como en este caso del apóstol Pablo, himnos cristológicos, que eran recitados por los primeros cristianos, por las primeras comunidades, en este caso en la carta a los Filipenses, una de las comunidades cristianas en Asia Menor. Así era como los cristianos hacían oración, lo vamos a ver en la epístola que Pablo escribe a los Filipenses hacia el año 58, hacia el año 60, en el capítulo 2, verso del 6 al 11. Repito otra vez, epístola de Pablo, Filipenses capítulo 2, verso del 6 al 11. Ya vimos también Juan 28, Juan, vimos anteriormente Juan 20, 28, vimos Juan 13, 13 y 14, y también Lucas 1, 30 al 33 y Lucas 1, del 39 al 45. En este himno cristológico, aunque habla también de la divinidad de Jesucristo y habla también de su humanidad, solo voy a hacer referencia en lo que estamos viendo hoy, que es el estudio de la meditación sobre el término Kyrios o Curios, que es Señor. Dice así en Filipenses en el capítulo 2, verso del 6 al 11. El cual, siendo en forma de Dios, o sea, hablando de Jesucristo, en su preexistencia humana, desde toda la eternidad, al lado del Padre, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, o sea, no quiso aferrarse a su propia divinidad solamente en la gloria que tenía con el Padre en su trono. ¿Por qué? Porque dice en el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, o sea, se despojó de la gloria que tenía en el Padre, del su puesto de honor que tenía desde toda la eternidad, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y aquí vemos algo muy importante, forma de siervo o de esclavo, que en griego es doulé, como lo dijimos cuando Jesucristo lavó los pies a los apóstoles. Sin embargo, sigue siendo maestro y señor, pero es un maestro, como decíamos, da ejemplo, es un maestro humilde, es un maestro sencillo. Por eso la importancia y la preponderancia de Jesucristo para todo cristiano, independientemente de su confesión religiosa. Y hecho semejante a los hombres, semejante a nosotros, porque tomó la humanidad, carne que le vino de María, sangre que le vino de María, pero exento del pecado, no exento del dolor, no exento del sufrimiento, no exento de la tristeza, no exento del hambre, no exento de la sed,
no es exento de llorar como lo hizo cuando murió su amigo Lázaro, el versículo más corto de la Biblia cuando dice, y Jesús lloró, y sigue diciendo en el verso 8, y estando en la condición de hombre, humanamente hablando, se humilló a sí mismo, no solamente se hizo siervo, sino se humilló, el que era Rey de Reyes, Señor de Señores, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una referencia sobre la pasión de Jesucristo que también en días pasados hicimos una meditación con Isaías 53 del 1 al 12. Por lo cual, veamos a ver qué pasa después de esto en el verso 9, por lo cual Dios, o sea, su Padre, el mismo Señor, desde toda la eternidad, como lo reconocimos en las palabras del ángel Gabriel, cuando dice, el Señor Dios le dará un trono como su padre David, dice, y también Dios lo exaltó es lo engrandeció, lo alabó, lo glorificó, eso quiere decir la palabra exaltación, dice hasta qué, hasta lo sumo, o sea, hasta lo más alto, por su humillación, por su obediencia, por haberse hecho siervo, por haber muerto de una forma humillante por todos nosotros, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, o sea, es un nombre que está por encima de todo nombre. Por eso es que no podemos ser testigos de Jehová. El término testigos de Jehová es para el Antiguo Testamento. El término testigos de Jehová es para la primera alianza, que es lo que voy a hacer con un texto muy referente, porque nosotros estamos en una nueva alianza eterna, una nueva alianza mucho mejor, una nueva alianza donde ya no solamente es el pueblo judío, sino también los gentiles, los paganos, los extranjeros o los goín. En este caso, todos los que no pertenecemos a la nación de Israel, los que somos el Israel espiritual, como lo dice tanto Pedro como Pablo en sus epístolas, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Vamos a ver, en el verso 10 nos dice, para que en el nombre de ¿quién? De Jesús, se doble toda rodilla. O sea, doblar rodilla, proscuneo en griego, es signo de reverencia, es signo de aclamación, es signo de adoración, es signo de estar ante la presencia de un ser superior. Y de todas rodillas los que están en ¿qué? La exaltación de Jesucristo en sumo grado está sobre todos los que están en el cielo, en este caso los ángeles, y ya las personas que habían ya podido espiritualmente hablando subir al cielo, porque Jesucristo en la cruz le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo abre también las puertas del cielo que habían sido cerradas desde la desobediencia de Adán y Eva. Entonces, cuando dice Pablo ya hacia el año 60, en la carta a los Filipenses, año 58, los que están en el cielo, en ese entonces serían los ángeles, los querubines, los serafines, hasta el propio arcángel Miguel que está por debajo de Jesucristo, y también las almas de todos los justos, desde el justo Abel hasta el ladrón en la cruz, que Jesucristo le había prometido ese paraíso celestial. Y dice, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aquí están los tres estados o las tres moradas que en la concepción judía se tenía antiguamente de las personas como vivían. O sea, las tres lugares donde habían seres vivos. En el cielo, Yahvé y los ángeles, y ya también las almas de los justos. En la tierra, todos los seres humanos, y debajo de la tierra, lo que se llama la morada de los muertos, el Hades, conocido también como el Sheol, o el seno de Abraham, en este caso también para la Iglesia Católica, el purgatorio, y también lo que era el Gehenna, hasta en el mismo Gehenna, como lo dice acá, los mismos demonios también tienen que, debajo de la tierra. ¿Qué pasa con todos los seres en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra? El versículo 11 nos da la respuesta, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Muy importante eso. Y toda lengua, tanto en el cielo, en la tierra, como abajo de la tierra, confiese que Jesús Cristo, Dios hecho hombre, Salvador, el ungido, el consagrado, es que es el Señor para la gloria de ¿quién? Para la gloria, o sea, la doxa, gloria en griego de Dios Padre. O sea, la gloria de Dios Padre está íntimamente relacionada con que todo cristiano tiene que reconocer que Jesucristo es el Señor. Y no cualquier Señor, sino el Señor que está, como nos dice en el verso 9, en sumo exaltación por el mismo Padre. Por eso la adoración es exclusiva tanto para el Padre como para el Hijo. Y el que no reconozca eso,
en este caso la secta herética, los testigos de Jehová, están en una condenación. Por eso los testigos de Jehová no se les puede llamar cristianos, con todo el respeto que merecen, y eso es la palabra de Dios. Tendrían que refutarle al apóstol Pablo, como lo estamos viendo acá. Incluso ellos que dicen que los muertos no tienen conciencia en nada en absoluto, aquí no está haciendo todo lo contrario, porque hasta los que están en el Sheol tienen que reconocer que Jesucristo es Señor. Y usted no puede reconocer si está en un estado de inconsciencia, si está en un estado de sueño, como si fuera la bella durmiente esperando, como también dicen muchos cristianos, hasta la segunda venida de Jesucristo. No, el reconocimiento de Jesucristo, lo dice Pablo, está aquí de una manera palpable, tangible, y se está haciendo de manera de lo que dice Pablo en la carta a los filipenses. No está hablando en un futuro, está hablando en un presente. ¿Por qué? Por lo que hizo Jesucristo por todos nosotros. Entonces, eso es importante también. Ahora, vamos entonces a ver a otro texto también, ya para ir finalizando. El último texto está en Romanos, en el capítulo 10, verso 9, otra también de las epístolas, una de las epístolas más completas y la primera que aparece en su orden del apóstol Pablo o el apóstol a las gentiles. Romanos 10, 9, y esto sí vamos a hacer una connotación, vamos a hacer un paralelismo con el Antiguo Testamento. Acordémonos que este estudio de Biblia es exaltando a Jesucristo para los hermanos cristianos, para los católicos, para los evangélicos, y también pues haciéndole esa invitación, yo diría a nuestros hermanos también, testigos de Jehová, de que también reconozcan en su teología, en mi parecer, una teología errónea, una teología arriana, condenada por la Iglesia Católica en el siglo IV, negar la divinidad de Jesucristo. Eso es algo que es negar la misma esencia de la Biblia, es negar la salvación eterna, es algo que es muy delicado, es algo que uno lo ve palpablemente en las Sagradas Escrituras, tanto en Biblias católicas como en Biblias evangélicas, como en las principales confesiones cristianas. Nos dice Romanos 10:9 que nuestra salvación no está en Jehová, nuestra salvación está en Jesucristo. Jehová manda a Jesucristo, pero el que nos salva es Jesucristo, el que nos redime es Jesucristo, el que se dobla las rodillas es Jesucristo. El nombre por el cual encontramos salvación, como lo dice Pedro en Hechos 4:12, es en Jesucristo. Y aquí mismo apóstol Pablo también nos está confirmando. Romanos 10:9 dice, en la epístola del apóstol a los gentiles, dice también tajantemente, de una manera clara, que no quede duda, dice, porque con el corazón, que es la parte donde están los sentimientos en el ser humano, cardía en griego, eso quiere decir corazón, si por el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. ¿Qué es eso? Si nos vamos en el verso 9 nos va a explicar de qué está haciendo referencia. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. O sea que en el verso 9 y en el verso 10 de Romanos capítulo 10 es un nuevo credo, es una nueva confesión de fe ya hecha por el apóstol Pablo y que hace alusión para los primeros cristianos. Nótese bien, ya no es la Shema de los judíos en el Antiguo Testamento, no es por Jehová, es la revelación plena y completa ya con la persona de su Hijo Jesucristo. Repito otra vez, ¿en quién está la salvación? Dice que si confesares con tu boca, lo primero es confesar con la boca que Jesús es ¿quién? Es el Señor, es el Curios, y creyeses en tu corazón, primero confesar y después creer en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Y eso es una contraposición a lo que era la Shema o el credo o la oración. Shema es escuchar, lo que los judíos desde el Antiguo Testamento, porque en la primera alianza sí el personaje principal era Dios Padre, pero en la nueva alianza nos revela a su Hijo Jesucristo, nos da el camino, tenemos que seguir ya a Jesucristo, no podemos ser testigos de Jehová, eso es un absurdo, eso lo condena Hechos de los Apóstoles capítulo 1 verso 8 y en otros textos nos dice cuál es la Shema, todo lo contrario. Para Pablo primero es reconocer y después creer en el corazón, mientras que para los judíos era todo lo contrario. Esta Shema queda completamente abolida. Dice en Deuteronomio en el capítulo 6, verso del 5 al 6, y amarás a Jehová tu Dios, esta es una Biblia evangélica, por eso aparece el término Jehová, amarás a Jehová tu Dios, ¿con qué? De todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes.
Esa era la Shema para los judíos, pero es una Shema que ya tiene, claudica, es abolida porque ya hay una nueva Shema, como lo dice Pablo, ya en el nombre que está sobre todo nombre, que es Jesucristo, por la misma gloria, por la misma alabanza y por el mismo reconocimiento de Dios Padre. Entonces, con esas citas bíblicas quería yo concluir este estudio de Biblia. Se me había pasado que en esta Biblia de estudio Raleigh, esta otra preciosa Biblia de estudio también de la Reina Valera de 1960, quería también hacer anotación porque este teólogo biblista evangélico, estoy completamente de acuerdo, en un comentario que hace a pie de página del Evangelio de Juan, se me había pasado la confesión de Tomás, cuando le dice Señor mío y Dios mío a Jesucristo. Discúlpeme los testigos de Jehová, en este caso a mi amigo José Lejos Restrepo, que está en este momento, pero es una cuestión absurda cuando ellos en su atalaya dice que en ese momento Tomás miró al cielo y exclamó fue a Jehová. Eso es mentira, eso no lo dice el texto. La exclamación de Tomás está dirigida a Jesucristo porque está hablando directamente con Jesucristo. Y nos dice este teólogo que tiene doctorado y maestría, un PhD, que es la Biblia de estudio Raleigh, aquí está, para que ustedes vean, Charles Carl Ralbel, aquí está, mire, maestría y doctorado, Biblia de estudio Raleigh, Reina Valera de 1960. Vamos a ver cómo este teólogo y pastor evangélico explica el texto de Juan en el capítulo, como lo habíamos dicho, la confesión de Tomás, en el capítulo 20, verso 28, Señor mío y Dios mío. Tomás, el dubativo, o sea, el que duda, reconoce finalmente la plena deidad, o sea, la plena deidad o la plena divinidad de Jesucristo. Esto marca el clímax, o sea, lo máximo del Evangelio de Juan. El Señor había proclamado su deidad a lo largo de su ministerio. Nótese bien y da varias referencias. Primero, los nombres propios de la deidad que él usa en Juan 8:58 y en Mateo 22:42 al 45. La segunda anotación dice los atributos de la deidad que él reclama, la santidad propia de Jesucristo, en Juan 8:46, que es omnipotencia y omnipresencia, y en Mateo 28:20, omnisciencia. O sea, Jesucristo también todo lo sabe, todo lo puede, y va a estar con nosotros todos los días hasta la consumación de los siglos, como le dice Mateo 28:20. No es que vino una apostasía, como quieren hacer pasar muchos, que la cizaña sobrepasó al trigo. Eso es completamente falso, eso es una falsa exégesis, eso no lo dice Mateo 28:20. Jesucristo dijo, yo que soy el Señor, que soy el amo de ustedes, que soy su maestro, didascalos, rabino y curios, estaré con ustedes todos los días hasta la consumación del siglo. Eso está en el Evangelio de Mateo 28:20. Y a eso alude también este doctor en teología evangélico. Y dice también, omnisciencia, como le dice en Juan 11:11 al 14. También las cosas que él asegura poder hacer, que solo Dios las puede hacer, que es que, como Señor y como Dios, perdonar pecados, algo que solamente estaba en el Antiguo Testamento para Dios Padre. Marcos 2:5-7, resucitar a los muertos, Juan 5:28-30, Juan 11:43, y juzgar a todos los hombres, como lo dice también en Juan 5:22-27. Entonces, todas estas citas bíblicas de tanto la Biblia de estudio Nelson, la Biblia de estudio Raleigh y la Biblia de estudio de palabra clave, nos fuimos a los originales en griego, curios, explicando, teos, Dios, curios, Señor, todas las citas bíblicas. Repito, finalmente, este estudio exaltando el señorío de Jesucristo. La primera cita bíblica, las palabras del ángel Gabriel a María, Lucas 1:30-33. Las palabras de Isabel llena el Espíritu Santo a María en relación a su hijo, porque la veneración, el respeto a María es siempre en relación a la adoración de Jesucristo. También lo he aclarado como teólogo católico, adoración exclusiva solamente a Jesucristo. Lucas 1:39-45. Las declaraciones del propio Jesucristo en el lavatorio de los pies a sus apóstoles, haciéndose llamar el mismo yo soy, Señor y Maestro, Kyrios, Kai, Didascalos, en Juan 13, verso del 13 al 14. La incredulidad de Tomás cuando dice Señor mío
y Dios mío, como nos dice en Juan en el capítulo 20, verso del 24, en el verso 28 específicamente, y también el himno cristológico, preciosísimo himno cristológico de los primeros cristianos, Pablo hacia el año 60, a los fieles de Filipo en Asia Menor, en su epístola capítulo 2, verso del 6 al 11, y también la misma declaración de este apóstol a los gentiles en la carta a los romanos, en el capítulo 10, verso del 9 al 10, en relación al Shema, a la antigua Shema o antiguo creo de los judíos, haciendo referencia a Deuteronomio en el capítulo 6, verso del 5 al 6. Entonces espero, amables amigos, católicos, evangélicos, que hayamos podido meditar en la palabra de Dios, meditar en el señorío de nuestro Señor Jesucristo, reconocerlo, que solamente por Él encontramos la salvación eterna. Muchas gracias a todas las personas que en este momento están viendo el video. Alejandro Pascual, Silvio de la Cruz, mi amigo José Alejo Restrepo, el testigo de Jehová, que esta noche quedó de hacer el video en respuesta al Arcángel Miguel, a mi amigo Claudio Sánchez también, bendiciones para él, Adrián Castro González también, Ciro Ignacio Aguilar también, bendiciones, Alejandro Otalora Pacheco, también apologista, defensor de la Virgen María, a mi amigo también del alma y moderador, hermano Mónico Vázquez, también bendiciones para él, a Manuel Andrés Rodríguez también, Salvador González, que también vio esta transmisión, Juan Pablo Restrepo, a nuestro amigo evangélico, todo un señor, Pedro Ríos también, muy activo en el foro con sus disertaciones, con sus videos, bendiciones para él, un hermano evangélico, a Silvio Luis Ferreira también, gracias, Mateo Diego Sami, a Jorge Lima, a Salvador Hernández también, a Primo Raza también, gracias, siempre fiel a estos videos, a estas enseñanzas, también el señor Omar Mesa Solano, un apologista también de los testigos de Jehová, mis respetos para los testigos de Jehová. Yo no tengo nada contra los testigos de Jehová, solamente resalto de pronto lo que yo veo con el respeto que se merecen, su negación a la divinidad de Jesucristo. Eso es lo único que me parece muy delicado y que pues lo doy a conocer aquí, pero también los testigos de Jehová merecen nuestro respeto y merecen nuestra admiración en muchas de las cosas que ellos hacen. También a Luis Enrique Aracibia Ahumado, también que vio el video, a Marcelino K, también bendiciones, a José Lima ya lo saludé, a Jaime Méndez, a Fernando Barco también, muchas gracias, José Martínez también, todas estas personas estuvieron viendo el video y a todos ellos bendiciones, a nuestra hermana evangélica también muy activa en el foro Debates Cristianos Católicos versus otros cristianos, que ya tiene 24,000 miembros, ya estamos en los 24,000 miembros. Marisa de Ariano también, bendiciones, ella me ha encomendado sus oraciones, muchas gracias hermana. A Roger Dávila también, bendiciones. Rolando Ruano también, gracias por estar aquí viendo este video. A nuestro hermano también evangélico Rubén Dario Amedemes también siempre, Rubén Dario Amedemes también siempre está aquí. A Luis Enrique Aracibia Ahumado, ya lo había saludado, a Lupita Lupita La Guerra también, bueno, a todos ellos también están aquí presentes, a también nuestro hermano católico José David, gracias, bendiciones, Luis Alfonso Pérez Velázquez, René Torres, defensor católico, también un apologista católico, muchas gracias, Giovanni Benavides. Bueno, todas estas personas están acá, que las estoy viendo y quiero saludar. Ángel Velasco, Manuel Andrés Rodríguez. Muchas gracias a todos. Con esto concluyo este video sobre Jesucristo, Señor de la historia. Compártanlo, por favor. Denlo a conocer a otras personas. Engrandezcamos, enaltezamos. La gloria es para Jesucristo. Solamente para Él. Deus, Jesucristo, Señor y el Kyrios. Onia amaurem Dei gloria Dominus nostrum Jesucristo. O sea, Onia amaurem Dei gloria Dominus nostrum Jesucristo en latín quiere decir que todo sea para la mayor gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén.